Bueno, decía, no solamente yo he considerado el tema de la esperanza como algo apropiado, sino hemos visto, ¿verdad? Si tú ves las redes sociales, diferentes, la gente comparte textos bíblicos y palabras, y muchas tienen que ver como con la esperanza. Y por eso hemos estado hablando ya con este domingo, 4 semanas, hablando sobre la esperanza. Y yo hoy quiero cerrar, espero que sea el último domingo que voy a hablar de la esperanza, ese tema, una esperanza compartida. Efesios 2:12 dice este versículo: en esos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo, no se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Ahora voy a regresar al pasaje para explicar un poquito. Una esperanza compartida. Yo quisiera comenzar con una pregunta para todos los que nos están siguiendo. ¿Cuántos tienen su esperanza en Dios? ¿Cuántos tienen esperanza? ¿Quiénes de los que nos están viendo y los que están aquí también, quiénes tienen su esperanza en Dios? ¿Cuántos podrían levantar la mano? Aquí algunos, casi todos. Y en casa, ¿quiénes pueden levantar la mano y decir, yo tengo mi esperanza puesta en Dios? Y hace algunas semanas pedíamos a los compasioneros que nos compartieran su historia con Cristo. Y cuando hablamos de nuestra historia con Cristo, siempre vamos a tocar 2 puntos, un antes y un después. Es decir, todos los que conocemos a Dios y hemos puesto en Dios nuestra esperanza, podemos compartir nuestra historia con Cristo y siempre vamos a hablar que hubo un antes de nuestra esperanza con Dios y un después de nuestra esperanza con Dios. ¿Cómo era tu vida sin Cristo? ¿Podrías pensarlo un momentito? Todos los que nos estén viendo, ¿cómo era antes tu vida sin Dios o sin Cristo? Yo lo puedo definir en pocas palabras, rápidamente, si yo echo un vistazo hacia atrás, cómo era, aunque yo era realmente un joven, un adolescente, cuando me encontré con Dios, yo sí puedo recordar que aún en mi adolescencia, sin Dios, yo me sentía que no sabía hacia dónde me dirigía. Bueno, aparte que por la juventud, pero yo recuerdo que eso era algo muy claro para mí. No tenía un destino, no tenía una dirección, no sabía yo hacia dónde iba realmente. Y después, aún en ese tiempo de adolescencia, cuando yo abro mi corazón a Dios y recibo a Cristo en mi corazón, yo empecé a tener y a crecer en una seguridad de saber qué es lo que Dios quería para mí, de estar donde Dios quería que yo estuviera. Así que de seguro todos podríamos compartir un antes y un después si tú has tenido una experiencia de recibir o creer en Jesús. Pero quiero que sepamos que hay muchísima gente que no han tenido esa oportunidad. No han tenido la oportunidad de descubrir que existe una diferencia de vida. Mucha gente hoy en día no sabe lo que es vivir sin Dios, aunque viven sin Dios, pero no se dan cuenta. No saben la diferencia de vivir con Dios, aunque saben que hay un Dios, pero no saben tener una relación real y consistente con Dios y con Jesús y con su Espíritu Santo. Así que hay mucha gente que no han tenido esa oportunidad, quizá que algunos de los que me están viendo y nosotros sí hemos tenido. Saber esa diferencia, que es vivir sin Dios y tener una nueva experiencia de saber qué es vivir con Dios. Tener esa oportunidad de descubrir qué es vivir sin esperanza y ver la diferencia cuando vives con esperanza en Dios. Los seguidores de Jesús, por lo tanto, los seguidores de Jesús, podemos decir, podemos afirmar que sí tenemos esperanza. Y como hemos dicho en estas semanas, los seguidores de Jesús somos prisioneros de esperanza y tenemos a un Dios de esperanza a nuestro favor. No quiere decir eso, y aclaro, no quiere decir que los que seguimos a Jesús
los seguidores de Jesús, los que decimos que sí tenemos esperanza, no quiere decir que no pasemos por miedo, que no tengamos temores, que no vivamos tiempos de desconfianza, que no tengamos inseguridad, angustias, que no pasemos por dolor, que no pasemos por enfermedad, que no pasemos por pérdidas. Sí, también pasamos por eso, ¿verdad? Los que tenemos esperanza en Dios, ¿también podemos pasar esas cosas? Sí, también las pasamos, pero hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia, a pesar de que podamos vivir tiempos complicados. Está a nuestra disposición, y esa es la diferencia. Está a nuestro alcance la palabra de Dios, que nos trae una esperanza de Dios, de misericordia, de gracia, de amor, de algo bueno, de algo cercano para todos los que confiamos y tenemos esperanza en Dios. Está a nuestro alcance y a nuestra disposición algo muy importante que se llama Espíritu Santo para los que seguimos a Dios y los que creemos en Jesús. En medio de las dificultades, los seguidores de Jesús tenemos esperanza porque Dios está cercano y su Espíritu Santo está con nosotros y en nosotros. Pero repito, no siempre fue así. No siempre fue así. Hubo un tiempo en que los que seguimos hoy a Jesús vivíamos apartados de Dios. Hubo un tiempo que los que seguimos a Jesús hoy no conocíamos su voluntad, no conocíamos sus promesas y desconocíamos que teníamos una esperanza en Dios. Así que hoy tenemos un gran momento, iglesia, para ser una iglesia relevante. Hoy es un gran tiempo, en este tiempo de contingencia, en este tiempo de pandemia, en este tiempo de enfermedad, en este tiempo de malas noticias, es tiempo de ser una iglesia relevante. Quizá alguien que nos está viendo ahora mismo, alguien que nos está viendo y escuchando ahora mismo, puedes estar pasando por tiempos difíciles, tiempos de enfermedad. Has tenido la mala experiencia de contagiarte, has tenido la mala experiencia de que un familiar, un cercano tuyo ha estado o está en el hospital, o incluso algunos han perdido algún ser querido en estos días. Hoy es tiempo de los que decimos que seguimos a Jesús, seamos una iglesia relevante. En medio de dificultades, de enfermedad y de muchas familias, muchas y tantas familias que están luchando, batallando, que han perdido algún ser querido, que no saben hacia dónde agarrar, hacia dónde voltear, hacia dónde sostenerse. Hoy es tiempo de que seamos una iglesia relevante y que hablemos a aquellos que están sufriendo y a aquellos que están viviendo sin esperanza en medio de esta contingencia. Por eso Pablo le decía a los tesalonicenses en primera carta a los tesalonicenses 4:13, hermanos, no quiero que ignoren lo que va a pasar con los que ya se han muerto, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Una vez más, Pablo haciendo la diferencia de que hay unos que tienen esperanza y hay otros que no tienen esperanza. Particularmente esperanza para enfrentar el sufrimiento, el dolor, las dificultades, incluso la muerte. Algunos tenemos esperanza para enfrentar eso, pero ¿sabes qué? Hay otros que también pasan por dolor, sufrimiento, enfermedad y muerte, pero no tienen esperanza. Por eso Pablo dice, yo quiero que entiendan lo que Dios dice para que no sean como los que no tienen esperanza. Hay gente que está sufriendo muchísimo, pero no tiene esperanza. Hay gente que está perdiendo seres queridos, pero no tienen esperanza. Por cierto, los jueves de Grupo en Casa por Facebook, Jenny está compartiendo el tema acerca del duelo. Ha sido muy interesante para escucharla. Así que te animo el jueves a las 8 de la noche por Facebook de Compasión. El tema del duelo va a continuar, ¿verdad? Muy bien. Así que
Nuestra esperanza, seguidores de Jesús, los que levantamos la mano al principio, los que dijimos, sí, yo tengo esperanza en Dios, yo tengo mi esperanza puesta en Dios, los que tenemos esperanza, debemos entender algo. Nuestra esperanza, tu esperanza en Dios debe ser compartida. ¿Tú tienes esperanza? Tú eres un seguidor de Jesús y tú dices, sí, yo tengo esperanza en Dios. Bueno, yo vengo a decirte hoy que esa esperanza que tú tienes en Dios debe ser compartida. ¿Sabes por qué? Porque esa esperanza en Dios nunca fue o te fue otorgada para que fuera tuya solamente. La esperanza en Dios no debe ser de uso egoísta. De lo contrario, deja de ser esperanza. Acaparar la esperanza le roba su propósito de llevar expectativas buenas y cosas buenas y nuevas también a otros y a los demás. Así que, por principio de cuentas, la esperanza que tenemos en Dios, los que decimos que hemos recibido esperanza en Dios, los que creemos en la esperanza en Dios, los que hemos aprendido que aún queda esperanza, los que sabemos que somos prisioneros de esperanza, los que tenemos a un Dios de esperanza, esa esperanza es para compartirla con nosotros, con los demás, con los que sufren, con los que están en enfermedad, los que están en necesidad. Déjame volver al pasaje solamente para dar una explicación breve por el tiempo. La semana pasada decíamos que los judíos tenían una mala creencia. Los judíos creían que la esperanza que Dios les había otorgado era solamente para ellos. De hecho, hablamos de el pueblo elegido de Dios. ¿Eran el pueblo elegido de Dios? Sí, pero no solamente ellos. Ellos se sentían únicos delante de Dios. ¿Eran únicos? Sí, pero no solamente ellos. Los demás para Dios siempre han sido importantes, tan elegidos como aquellos, tan únicos como aquellos. Los otros siempre han sido importantes para Dios, tan elegidos como aquellos y tan únicos como aquellos. Los diferentes también son importantes para Dios, tan elegidos como aquellos y tan únicos como aquellos. Sin embargo, los judíos pensaban que la esperanza que tenían en Dios era solamente para ellos. Los gentiles, es decir, los no judíos, no podían tener acceso a eso. No debían tener acceso a eso. Eso creían hasta que Pablo empiezan a enseñarles del amor de Dios por los gentiles también. Eso empieza a cambiar y encontramos en Romanos 14, que leíamos la semana pasada, este pasaje de Efesios, donde ahora los gentiles acceden poco a poco a entender la gracia del amor de Dios, el amor y la gracia de Dios por todos, y empiezan a pensar, está bien, creemos que los gentiles también, los no judíos, pueden acceder a esa esperanza en Dios, pero empezaron a poner peros, empezaron a poner normas, empezaron a poner requisitos, a poner condiciones para aquellos que no eran judíos, que tenían que cumplir para poder disfrutar de la misma esperanza que los judíos o que ellos tenían en Dios. Algo que vimos la semana pasada en Romanos 14, especialmente había un requisito impuesto por los judíos para los gentiles y era que tenían que circuncidarse. Y eso era una costumbre judía y querían llevar eso para que todos los gentiles también cumplieran con eso. Pablo tuvo que trabajar mucho, dice la Biblia, le costó mucho trabajo para que tanto judíos, incluso los gentiles, ahora voy a decir por qué, entendieran que la fe en Dios era para todos, era para judíos, para gentiles y para todos, lo cual era la voluntad de Dios. Por eso, en este pasaje que hoy escogí, Efesios 2:12, Pablo le está hablando a los gentiles. Ahora resulta que no solamente los judíos cristianos le ponían normas a los gentiles, sino que los mismos gentiles ya querían hacerle fuchi a los judíos. Y Pablo les dice, no, todos tenemos que llegar a ser una sola familia
la familia de Dios. Por eso Efesios 2:12, que leí al principio, le dice: en esos tiempos, antes de que tuvieran a Cristo, dice, ustedes vivían también apartados de Cristo. Le está hablando a los efesios, a los gentiles. No se les permitía ser ciudadanos, no se les permitía porque no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos, con los judíos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Si seguimos leyendo, Pablo vuelve a cerrar, como en Romanos 14 y 15, en Efesios 2, les vuelve a decir: lo que Dios quiere es que sean una sola familia. Dios dice, ha hecho de ambos pueblos, ha hecho un solo pueblo. De estas dos naciones ha hecho una sola familia, unidos por su fe en Dios. Pablo les recuerda a los efesios que hubo un tiempo que vivían sin Dios y sin esperanza, pero ahora les enseña que al conocer a Dios, al conocer las promesas de Dios, al conocer la esperanza, ahora son un solo pueblo que los ha unido para que sean una sola familia para Dios. Así que estos dos grupos, judíos y gentiles, aprendieron con el tiempo que la esperanza de Dios es para compartirla entre ellos, pero también con todos los demás. Ese es el mensaje para nosotros hoy. Que tengamos cuidado, compasioneros, seguidores de Jesús que me están escuchando. La esperanza que tenemos en Dios no es solo para nosotros. No nos creamos ni los elegidos ni los únicos. Los demás también están destinados para encontrarse con el amor y la esperanza de Dios. Dios no se olvida de los que sufren, no lo hagamos nosotros. Dios no se olvida de los marginados, no lo hagamos nosotros. Dios no se olvida de los enfermos, no lo hagamos nosotros. Dios no se olvida de los que menos tienen, no lo hagamos nosotros. Más adelante, en 2 de Tesalonicenses 2:16, Pablo dice esto: que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, que nos amó, por su gracia nos dio consuelo eterno y una buena esperanza. Jesucristo y Dios Padre, que nos amó, que nos dio su gracia, que nos dio eternidad, que nos dio esperanza, dice, los anime y les fortalezca para que, de palabra como en obra, hagan todo lo que sea bueno. ¿Para qué se nos dio el amor? Para hacerlo bueno. ¿Para qué se nos dio eternidad? Para hacerlo bueno. ¿Para qué se nos dio gracia? Para hacerlo bueno. ¿Para qué se nos dio buena esperanza? Para compartirla con los demás. La iglesia no debe olvidarse de los que sufren. La iglesia no debe olvidarse de los que están enfermos, de los marginados y de los que menos tienen. Así que yo quiero ir cerrando hoy en esta reflexión. Si tú estás ahí en casa, yo te pregunto, hoy, ¿a quién tienes cerca que necesita recibir una palabra de esperanza? ¿A quién tienes cerca hoy? ¿Por qué no alzas tu mirada, tu mente y recuerdas, volteas a ver? ¿A quién tienes cerca hoy que necesita recibir una palabra de esperanza? La esperanza es para compartirla. ¿A quién tienes cerca hoy que Dios te está llamando a compartir lo que has recibido de gracia? Su amor, su eternidad, su esperanza, su gracia es para compartirla. ¿Dónde está la iglesia relevante? ¿Por qué nosotros nos decimos que somos una iglesia relevante? Recuerda, una iglesia relevante es la que tiene un mensaje para hoy. Una iglesia relevante es la que tiene un mensaje actual para suplir las necesidades de los demás. Y hoy es tiempo de llevar palabras de esperanza en medio de esta contingencia. Es tiempo de que muchos que están sin esperanza en Dios se encuentren con el Dios de la esperanza. Que muchos que están sufriendo sin esperanza conozcan al Dios que nos ha hecho prisioneros de esperanza. Que es tiempo de llevarle a aquellos que están en temor, en incertidumbre, palabras de esperanza. Aún queda esperanza. Seguramente, si tú me estás viendo, me estás escuchando, seguramente tienes a alguien cerca. Y puede ser el vecino, y puede ser un familiar, y puede ser un conocido.
que seguramente tienes a alguien cerca con el cual puedes compartir esa palabra de esperanza. Es tiempo de hablar del amor de Dios. Es tiempo de hablar de la gracia de Dios. Es tiempo de hablar del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha ganado esperanza y eternidad. Así que nuestra esperanza en Dios debe ser compartida hoy. Nuestra esperanza en Dios debe ser compartida en este tiempo. Yo te digo, es necesario que los seguidores de Jesús, que decimos que tenemos esperanza en Dios, salgamos, compartamos, hablemos, escribamos de la esperanza que tenemos en Dios. Es tiempo de hacerlo, es necesario hacerlo. Termino y voy a invitar al equipo que me ayude, por favor, para ir cerrando. No actuemos, iglesia, equivocadamente. No podemos disfrutar solamente nosotros en Dios, que es nuestra esperanza, cuando muchos viven sin ella. No actuemos equivocadamente, iglesia, seguidores de Jesús, disfrutando que en Dios nosotros sí tenemos esperanza, cuando muchos allá afuera viven sin esa esperanza. Trabajemos duro como Pablo. Trabajemos duro como el apóstol Pablo, para que muchos más entren a la familia de Dios. Para que muchos más de los que tienes cerca, a los que conoces, se sientan amados. Para que muchos más se sientan aceptados. Para que muchos más se sientan comprendidos, se sientan ayudados, se sientan apoyados y sobre todo muchos más conozcan y tengan una nueva esperanza en Dios. Es tiempo de que lo hagamos. Es tiempo de que hablemos de esperanza en Dios. Es tiempo de que hablemos de que Dios, nuestro Dios, es bueno, que nuestro Dios es bondadoso, que nuestro Dios nos ama, que nuestro Dios tiene respuestas a las preguntas más complicadas de la vida, que Dios puede ayudar y apoyar al que está sufriendo, al que está enfermo, a los que están perdiendo a su familia. Llevemos una palabra de esperanza. Yo quiero hacer un llamado para que pensemos. ¿Quiénes deciden hoy levantar la mano, pero para llevar y compartir la esperanza que hemos recibido de Dios? ¿Quiénes levantan la mano allí en su casa y dicen: yo voy a compartir la esperanza que tengo en Dios? Yo soy de los que tienen esperanza en Dios, lo voy a compartir. ¿Quiénes se suman hoy? Compasioneros, ¿quiénes se suman hoy? Y tú decides levantar la mano para llevar un mensaje de esperanza a los enfermos, a los que menos tienen y a los que están teniendo pérdidas en estas semanas y en estos tiempos de contingencia. Déjame hacer una oración y después vamos a cerrar con el equipo con esta hermosa canción. Padre, gracias Dios por tu amor, gracias por tu bondad. Sobre todo, Señor, en este tiempo queremos darte gracias porque tenemos esperanza en ti. Tenemos a dónde recurrir, a dónde acudir. Tenemos de dónde agarrarnos y sostenernos en este tiempo de sufrimiento, de enfermedad, de dolor, de incertidumbre, de pérdidas. Tenemos a quién recurrir y tenemos de dónde sostenernos. Pero entendemos, Señor, que hay muchos que no queremos equivocarnos, no queremos actuar de manera negligente. Hoy entendemos que nuestra esperanza es para compartirla. Yo quiero, Señor, compartirla. Yo quiero, Señor, compartirla. Danos oportunidades para compartirla. Danos oportunidades para llevar un mensaje de esperanza, para dar un mensaje de esperanza, para llevar un mensaje de esperanza en este tiempo. Ayúdame a entender a quién, ayúdame a entender cómo, a quién tengo cerca, a quién me has puesto en el camino, Dios, para darle esa palabra de apoyo, esa palabra de comprensión,
esa palabra de amor, esa palabra de aceptación, esa palabra de apoyo a las necesidades de las personas. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Y oro porque todos los compasioneros estemos con nuestro espíritu abierto, listos para percibir, Señor, tu voz y actuar en obediencia. Danos oportunidades, Señor, de ser una iglesia relevante, con un mensaje actual para las necesidades de las familias que están allá afuera. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén. Gracias, compasioneros. Gracias a todos por seguirnos. Bendiciones. Y cerramos este domingo con pasión con esta hermosa canción. Adoremos la bondad de Dios. Te amo, Señor. Falta tu misericordia cada día. En tus manos yo estoy. Desde que me despierto al volver a dormir, yo cantaré la bondad de Dios. Toda mi vida ha sido fiel. Toda mi vida ha sido tan bueno. Con cada respirar que tenga, yo cantaré la bondad de Dios. Como tu voz, tú me has guiado por el fuego en la oscuridad. Estás cerca como nadie. Te conozco como Padre y como amigo fiel. Yo he vivido en la bondad de Dios. Toda mi vida ha sido fiel. Toda mi vida ha sido tan bueno. Con cada respirar que tenga, yo cantaré la bondad de Dios. Oh, tu bondad me persigue, Dios, corre detrás de mí. Tu bondad me persigue, Dios, corre detrás de mí. En mi vida aquí yo rendido estoy, todo lo entrego a ti. Tu bondad me persigue, Dios, corre detrás de mí. Yeah. Tu bondad me persigue, Dios, corre detrás de mí. Tu bondad me persigue, Dios, corre detrás de mí. En mi vida aquí yo rendido estoy, todo lo entrego a ti. Tu bondad me persigue, Dios, corre detrás de mí. Toda mi vida ha sido fiel. Toda mi vida ha sido tan bueno. Cada respirar que tenga, yo cantaré de la bondad de Dios. Toda mi vida ha sido fiel. Toda mi vida ha sido tan bueno. Cada respirar que tenga, yo cantaré de la bondad